Hola, soy Bruna Gasparini y bienvenida a mi podcast. Hoy vamos a hablar de algo que marca a cada uno de nosotros en lo más profundo, las heridas de la infancia. Estas heridas impactan cómo nos relacionamos con los demás, con el mundo y sobre todo con nosotras mismas. También vamos a explorarlas, identificarlas y vamos a ver qué pasos podemos tomar para comenzar a sanarlas. Al final, tendrás una claridad sobre cómo estas heridas podrán estar afectando tu vida y cómo puedes convertirlas en poder. Así que muchas gracias por estar acá y comenzamos. Bueno, hablemos de estas heridas de la infancia. Justamente estuve viendo un reel que hablaba sobre estas tres heridas de la infancia y me llamó la atención porque dije, wow, qué revelador esta información. Y simplemente este reel hablaba de que absolutamente todas las personas tienen estas tres heridas. Y dirás que no, yo estoy bien, yo he sanado, he trabajado en mí, pero piénsalo, medítalo, porque realmente estas tres heridas nos han acompañado desde la infancia y nos han marcado. De las heridas que hablo es la herida del abandono, la herida de la vergüenza y la herida de la humillación. Todos hemos sido abandonados en algún punto de nuestras vidas, todos hemos sido avergonzados en algún punto de nuestra vida y todos hemos sido humillados. Puedes que te recuerdes, puedes que no te recuerdes, pero es una realidad, ya sea en la escuela con tus compañeros, ya sea en la casa, ya sea con los familiares, todos, absolutamente todos, hemos pasado por esas tres heridas en la infancia. Y por eso quise traerlas a cotación porque esto define muchísimo cómo nosotros nos relacionamos con el mundo exterior, en nuestras relaciones, en el trabajo, cómo reaccionamos en algún momento donde nos tocan esa herida y ¡puf!, explotamos y tratamos a la otra persona de una manera que quizás no era necesaria o no debía de haber sido así. ¿Por qué? Porque esa persona no fue la que nos causó esa herida. Entonces, quiero comenzar con la primera, con la herida del abandono. Esta surge cuando es niño, percibe que no tiene apoyo emocional o físico de las figuras de cuidado. Esto no siempre significa un abandono literal, sino una desconexión emocional. Entonces no quiere decir de que te hayan dejado tirado, no sé, en un basurero o te hayan dejado esperando 5 horas para irte a buscar a la escuela. Este abandono, esta herida de abandono también es relacionada a la desconexión emocional. Tú puedes tener a tus hijos al lado y puedes estar completamente desconectada. Entonces, ese abandono donde ese niño quizás en ese momento necesitaba un abrazo, necesitaba un apoyo, o tú, siendo niña, necesitaste ese abrazo, ese apoyo de tu figura de cuidado y no lo obtuviste en ese momento, ahí se crea esa herida, ¿ok? ¿Cuál es el impacto que tiene esta herida en la adultez? Bueno, personas con esta herida tienden a depender emocionalmente de otros. Entonces aquí ya podemos ir un poco, ¿no? Es como un pequeño tip para que vayas identificando si esta herida y en qué momento pasó. Entonces, las personas que tenemos esta herida, que somos todas, tendemos a tener esa dependencia emocional de otros. Tenemos ese miedo de estar solas y buscamos constantemente esa validación externa. Y debo decirlo y debo confesarlo, guilty, culpable. Yo he estado allí muchas veces, sigo estando, porque bueno, son heridas de la infancia que quedan muy, muy adentro de ti, pero lo importante es saber que la tienes y saber identificarla y que cuando está pasando tú digas, ya va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estoy enganchando emocionalmente de más? ¿Por qué necesito buscar esa validación externa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quiero estar sola? Yo durante toda mi adolescencia me costó mucho conseguir como pareja estable, tenía como muchos novecitos, pero nunca tuve una pareja estable, sino hasta ya no me recuerdo, hasta los 21 años conseguí una pareja estable, lo cual estuvimos como 3 años, y para mí fue como wow, por fin pude tener un novio por tanto tiempo. Entonces,
Y bueno, después tuve otras parejas hasta que conocí a mi esposo y ya tenemos 12 años juntos. Pero el punto es que durante mi adolescencia yo veía muchas amigas que tenían novios desde la escuela y luego en la universidad y yo como que anhelaba eso. Que eso es otro tema que deberíamos hablar, pero para hablar, volver a este tema de esta herida, ¿qué pasaba? Que yo no me gustaba estar sola, me daba miedo estar sola y obviamente que dependía emocionalmente. Cuando yo conseguía a una persona y empezábamos a salir, había mucha dependencia emocional. Entonces, aquí, qué hermoso tener y saber y ver ese tipo, tener esta información para ir identificando esas heridas, ¿ok? Así que ¿qué quisiera decirte? ¿Qué quisiera inventarte? Quisiera a que veas si alguna vez has sentido esto invisible, como si fuera suficiente para alguien importante en tu vida. ¿Te has sentido alguna vez invisible o como si fueras suficiente para alguien importante en tu vida? Como si no fuera suficiente, perdón. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando hoy? Entonces te pregunto, te llamo a esta reflexión. ¿Te has sentido alguna vez invisible o como si no fuera suficiente para alguien importante en tu vida? Yo creo que ahí podría ser, ahí podría estar esa herida de abandono hablando. Así que toma nota y bueno, ve haciendo ese trabajo de autoconocimiento con la herida número 1. La herida número 2, que te lo había comentado anteriormente, es la de la vergüenza, ¿ok? Esta surge cuando nosotros éramos niños o cuando un niño es criticado, avergonzado o ridiculizado por quién es o por lo que haces, ¿ok? La voy a volver a leer porque es muy reveladora. Nuevamente, esta surge cuando un niño es criticado, avergonzado o ridiculizado por quién es o por lo que hace. Esta herida nos hace sentir que hay algo inherentemente malo o indigno en nosotros. ¡Wow! Esto es súper, súper importante, súper revelador para mí. Yo hasta hace nada sentía que había algo malo en mí. Bueno, lo había, era el tema del abuso y no lo había todavía trabajado. Pero yo me recuerdo que una de las primeras cosas que yo le comenté a mi esposo fue, yo no soy buena para ti. Imagínate, yo no soy buena para ti. Y esto para él era como que, imagínate, me estaba comenzando a conocer y le digo, no soy buena para ti. Es como que, bueno, pero que eres una ladrona, mataste a alguien. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estás diciendo eso? Entonces, obviamente aquí está bien notable esa herida. Y obviamente una de las cosas que cuando uno pasa por abuso sexual es la vergüenza. Tengo muchos recuerdos de momentos donde fueron difíciles para mí. No sé si esto los quisiera compartir en algún momento, ahorita no. Pero hay uno muy en particular que lo tengo muy presente que recuerdo que me hizo sentir avergonzada y a la vez asustada por esa situación de abuso. Pero es bastante importante. Es cuando nos hacen sentir criticados, avergonzados o ridiculizados por quienes somos o por lo que hacemos. Entonces imagínate, no sé, yo tengo 3 niños y me imagino siempre andan cantando, bailando, saltando, no sé qué, y imagínate que no sé, que te pones a cantar o a bailar y se empiezan a burlar de ti, a reír de ti. Esto es muy típico, de hecho entre niños es muy típico que suceda. Entonces esta herida obviamente todas las tenemos y te puedo dar una pista. Quizás se te viene, yo comentándote esto, se te viene a la cabeza algún tipo de herida que te causó quizás haciendo un acto en el colegio o quizás en tu misma casa, bailando, cantando o algo que hiciste, un dibujo o una manualidad y alguien se burló de eso, ¿ok? ¿Cómo nos impacta esta herida en la adultez? Y esto es súper importante saberlo porque ahí las vamos a ir identificando y vamos a ir entendiendo un poco más y teniendo ese autoconocimiento ahorita en la adultez. Entonces, personas con esta herida tienden a esconder sus emociones, evitan destacar y tienen miedo al juicio, ¿ok? Wow, esto es súper revelador también. Yo amo bailar. Esto creo que lo he comentado muchas veces en las redes sociales, pero yo amo bailar. Entonces,
Me encanta todo lo que sea bailar y de hecho soñaba ser con bailarina de Chayanne. Otra vez lo vuelvo a mencionar, pero es así. Entonces, había ahí un tipo de, digamos, de dilema, porque me encanta bailar, pero yo no soy capaz, o no era, ya ahorita eso lo he trabajado, pero yo no era capaz de hacer una presentación, eso me daba miedo. De hecho, hacer hasta una exposición en la escuela, pararme a hablar enfrente de mi maestra y de mis compañeros, me daba mucho terror. Entonces, obviamente, este tema de destacar, yo era de que, por ejemplo, me cantaban cumpleaños, yo decía, trágame tierra, no quiero que me canten cumpleaños, odiaba que me cantaran cumpleaños porque era el centro de atención. Entonces, obviamente esto lo podemos ver por el tema de esta herida y bueno, también nuevamente no lo quiero sacar en cuenta, pero el abuso también pasa su factura con esto. Por eso yo quería ser novista, no quería que me cantara cumpleaños, no quería ser centro de atención de nada. En la escuela yo nunca levantaba la mano si tuviese algún tipo de pregunta, entonces va muy relacionado a esto, ¿ok? ¿Y cuál es la reflexión que te quiero dejar con esta herida? Con la herida de la vergüenza es que te hagas esta pregunta. ¿Alguna vez has ocultado algo de ti por miedo a ser rechazada? Esa podría ser la voz de la vergüenza moldeando tus decisiones. Entonces, wow, te lo vuelvo a repetir. ¿Alguna vez has ocultado algo de ti por miedo a ser rechazada? Por ejemplo, yo canto buenísimo. Esto es un ejemplo, esto no soy yo. Yo sé cantar, mi voz es espectacular, pero nunca me atrevo ni siquiera de un karaoke a hacerlo porque siento que se van a burlar de mí, me van a rechazar y ahí estás como, puede ser que ese hasta sea tu don, tu voz, encantar a las personas con tu voz y lo estás reprimiendo por un tema de una herida del pasado. Entonces es importante que si estamos identificando esto, tengamos la valentía de irlo a sanar. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho, amiga, tú tienes el derecho de vivir una vida plena y apegada a tu propósito. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando no vivimos según nuestro propósito, según las cosas que nos gustan hacer, entramos en depresiones. No tienes que hacer esa depresión de tirar a la cama, que me voy a morir, pero estamos en un estado depresivo constante que nos sentimos como ya nada me sorprende, ya tengo todo, no hay nada más que hacer, no me siento llena, tengo todo lo material o todo lo que soñé, pero sigo sintiéndome vacía por dentro. Esto porque no estás viviendo según tu propósito, según lo que te gusta hacer. Entonces, nuevamente, la reflexión es, y que toma nota y tómate 5 minutos para pensar en esto, es, ¿alguna vez has ocultado algo de ti por miedo a ser rechazada? Piénsalo, medítalo y toma nota. Y si te viene a la cabeza eso, escríbelo, sácalo todo, llora si necesitas llorar, llama a una amiga si necesitas desahogarte y decirle, bueno amiga, ¿sabes qué? Escuché un podcast de Polonia, hizo esta pregunta y eso me hizo entrar en un estado donde me di cuenta que por esta cosa que me pasó de niña no he podido desarrollarme como 100% mi potencial, entonces como que desahógate, sácalo todo, busca apoyo porque necesitamos, nuestra alma pide que vivamos en plenitud. Entonces, esa es la idea, ir moviéndonos hacia allá, ¿ok? Y la tercera idea que tenemos es la de la humillación. Y te voy a leer lo que dice sobre esto. Esto surge cuando somos ridiculizados o expuestos de manera negativa, especialmente por figuras de autoridad. Nos hace sentir indignos o inadecuados, ¿ok? Lo voy a volver a leer. Surge cuando somos ridiculizados o expuestos de manera negativa, especialmente por figuras de autoridad. ¿Quiénes son las figuras de autoridad? Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros maestros, pues si eres una persona religiosa y que vas a algún tipo de congregación, puede ser el sacerdote, cura, padre de esa congregación, puede ser tu coach si vas a clases de actuación o si vas a clases o algún tipo de deporte, puede ser tu coach. Esas son nuestras figuras de autoridad. Entonces, surge cuando somos ridiculizados o expuestos de manera negativa. O sea, por ejemplo, pero mira esa, cómo está dando esa vuelta, no sabe ni siquiera bailar, por ejemplo, ¿no? Todo eso nos hace esas heridas de humillación, o en la escuela que se burlan de ti porque te preguntaron cuánto es 6 por 5 y tú dijiste 20 y era 30. Entonces,
esto está en el día a día y como madre duele saberlo y duele internalizarlo porque obviamente nosotros o nuestro entorno ha hecho que también estas heridas sean causadas para nuestros hijos, pero ese es otro tema, no queremos tocar todavía la maternidad, estamos hablando de nosotras, ¿ok? ¿Cómo impacta esta herida de humillación en la adultez? Pues las personas que tenemos esta herida, que somos todas, solemos evitar cualquier situación donde podamos ser vulnerables, por supuesto. ¿Ok? También tendemos a minimizar nuestros logros para no llamar la atención. ¿Ok? Esto me recuerda mucho una vez, yo en el año 2012 estuve trabajando, 2011, 2012, finales 2011, principios 2012 vivía en Chile, en Santiago de Chile, y trabajaba para una reclutadora. Que se llama Michael Page. Esta empresa estaba comenzando las operaciones en Chile y yo entré como... o sea, yo apoyaba a una reclutadora, yo era como la que buscaba, se llama sourcing, ¿no? La que busca los candidatos, hago el primer contacto de entrevista, pero mi compañera, que era la consultora, era la que hacía este contacto con el cliente y le presentaba a los clientes los candidatos y todo eso. Y yo recuerdo, o sea, a mí me encanta este tema de trabajar con personas y yo hacía todas las entrevistas, tenía que hacer mínimo 5 entrevistas al día, todo eso lo realizaba. Y hubo una vez, perdón, donde un cliente necesitaba el reclutamiento era en la parte de finanzas y contabilidad, necesitaba un contador urgentemente. Como ya yo había hecho muchas entrevistas proactivamente, sin ningún tipo de cargo, sino las personas que aplicaban, yo las entrevistaba, pues entonces allí yo le dije, ella me comentó, este cliente necesita una persona ya, y yo le digo, buenísimo, yo tengo una persona que entrevisté, que está buscando trabajo ya, está disponible ya y está súper bien la experiencia que tiene, así que armamos que fuera a conocer esa misma tarde al dueño de la empresa, hizo la entrevista y la persona le gustó y en menos de 24 horas ya estaba contratado. ¿Ok? Entonces, sí fue un trabajo en equipo porque ella habló con el cliente, pero quien buscó al candidato y quien dijo, esta es la persona indicada, fui yo. ¿Qué pasó? Que todo primera vez que se hacía en la empresa un reclutamiento en menos de 24 horas, toda esta celebración se la entregaron obviamente a mi compañera. Mandaron un email a toda la empresa diciendo, felicidades fulanita, que pudiste realizar este reclutamiento en menos de 24 horas. Y no solamente se llevó el título de que ella hizo el reclutamiento en 24 horas, sino que también se lleva la comisión, lo cual a mí no me tocaba nada de eso. Yo me sentí muy mal, pero aún así, por este tema de la vergüenza, por no ser ridiculizada, porque yo decía, ¿y ahora qué voy a decir? Voy a decir, fui yo, pero van a decir que tú no eres la consultora, tú no eres la reclutadora, simplemente eres la resourcing. Entonces, por todo esto me callé, pero por dentro me surgió un sentimiento de mucha rabia, mucha impotencia, de injusticia. Y yo decía, no lo puedo creer, yo fui la que conseguí el candidato, yo fui la que dije, esta es la persona, yo lo contacté y resulta que quien se llevó los honores fue otra persona. En este momento ya entiendo la situación. Era otra Polonia, era una Polonia que no estaba segura de sí misma, era una Polonia que no estaba para nada conectada con ella y sobre todo conectada con el valor que tenía, así que por eso yo abrazo a esa Polonia, la honro y bueno, en ese momento hice lo que podía hacer con todas las herramientas que tenía, que fue quedarme callada. Entonces recuerdo eso, pues que así sea, era un logro mío, no lo quise decir porque también no quería ser humillada porque decía, me iban a decir, tú no vales o cualquier cosa que me pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces esto es como un ejemplo. ¿Y cuál es la reflexión que te quiero dar con esta herida? Anota la pregunta para que luego tengas tus 5 minutos y puedas entrar en ella. Es ¿qué partes de ti estás escondiendo para no ser criticada? Te la vuelvo a repetir. ¿Qué partes de ti estás escondiendo para no ser criticada?
Es posible que la herida, esa herida de humillación está protegiéndote, pero también está limitándote, ¿ok? Yo sé que si yo hubiese demostrado de que yo podría hacer mucho más, podría haber pasado a ser la reclutadora en corto tiempo, pero bueno, no sentía esa seguridad en mí y obviamente sentía mucho miedo de ser avergonzada, humillada y bueno, en algún cierto sentido abandonada. Después obviamente me salí de ese trabajo, pero una cosa importante, en ese lugar fue que conocí a mi esposo, así que siempre honro esa empresa y ese lugar porque ahí fue donde conocí a mi esposo y pude armar esta familia junto con él. ¿Ok? este, como hemos dicho, íbamos a hablar sobre cuáles eran las heridas, ir un poco más a fondo y ahora te quiero comentar cómo podemos ir sanando, ¿verdad? Comenzar esa sanación en cuanto a estas heridas. Ya te di unas reflexiones para cada una, pero aquí te quiero dar un poco más de tips para que puedas ir profundizando e ir abriéndote a esa abundancia y esa plenitud de vida que te mereces y no te sigas limitando, ¿ok? Lo primero que debemos realizar para poder comenzar a sanar esta herida, obviamente, como lo hablé en mi episodio anterior, es reconocer la herida. El primer paso para sanar es darte cuenta de que estas heridas existen. Y como te dije, todos las tenemos. Entonces, es como, ok, las tengo, pero no sabía que las tenía. Tenía esa mochila, pero no sabía que la tenía. Ahora lo sé. Ahora me estoy educando y estoy aprendiendo de ellas. Entonces, reconócelas, ¿ok? Reconócelas porque es importante para esa liberación de ti. Recuerda, es muy importante, no son tu culpa, ¿ok? Pero sí son tu responsabilidad. Te lo voy a volver a repetir. Es importante que lo mantengas dentro de ti, ¿ok? No es tu culpa lo que te pasó, pero sí es tu responsabilidad. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo hacer con eso? Y cómo sanarlo, cómo pasarlo, cómo mejorarlo, ¿ok? No es tu culpa, porque no es tu culpa de que alguien se haya reído de ti cuando bailabas, no es tu culpa de que el profesor te haya ridiculizado, pero ahora que lo trajiste a la conciencia, sí es tu responsabilidad trabajarlo, ¿ok? Así que, ¿qué herida resonó más contigo hoy? Cuéntame cuál de estas tres para ti es como, wow, tengo muy latente la de la vergüenza o la de la humillación. Esto es importante que esa que te resonó más es la que creo que te está causando aún más limitación. Entonces por ahí es importante reconocerla y comenzar a trabajar en ella, ¿ok? El segundo punto que te quisiera dar para sanar, aparte de reconocer la herida, es herramientas, ¿ok? ¿Qué herramientas te podrían servir para esto? Ya comenzamos a hacerlo un poco con escribir las preguntas y sacar eso que sientes que viene a tu cabeza y bueno, es hacer el journaling, escribir en un cuaderno, en un papel, en tu computadora, como lo sientas, donde lo sientas, sacarlo y hacerte preguntas como ¿cuándo me sentí abandonada? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo me sigue afectando? ¿Verdad? Es importante que esto lo vayas viendo. O cuando me sentí humillada o cuando me sentí avergonzada, ¿cómo reaccioné? Y cómo me sigue afectando. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Otra herramienta, nunca voy a dejar de dar esto como consejo, la meditación y conexión interior, ¿ok? Es importantísimo que reconectes con esa niña interior, que la abraces, que le brindes ese amor y ese apoyo que no recibió en ese momento, cuando se sintió abandonada, cuando se sintió humillada, cuando se sintió avergonzada. Entonces, si después que hagas tu journaling, que saques todo lo que tienes adentro, tómate 5 minutos en respirar profundo, en ir imaginándote tu yo chiquitica, tu yo niña y conectando con ella. O sea, muéstrale amor, mándale, no sé, energías de amor o envuélvela en un corazón rosado o imagínate que está allí al frente tuyo y agarra una almohada y la abrazas como si estuvieses abrazando a esa niña. O sea, dale todo el amor, todo el apoyo que no recibió en ese momento. Eso es súper transformador y eso te va a ir ayudando a conectar más con tu niña interior y además entregándote ese amor a ti misma que en ese momento no lo tuviste, ¿ok?
Y bueno, muy importante, otra herramienta, siempre lo comento, es el apoyo externo. Como les digo, yo tengo un programa que se llama Reconectarte o Reconectarte, ¿ok? Porque el, 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 la acción de reconectarte es todo un arte y por eso le puse este nombre. Pero siempre les digo, tienen que buscar a alguien con que ustedes conecten, ¿ok? No tienen que ser 100% conmigo, tienen que ustedes decir, ok, quizás Aprone me sirve para que me entregue información, pero yo sigo con mi coach o con mi tutor de vida de siempre, siguiendo trabajando en mí. Pero es importante que busques apoyo externo, ¿ok? Pero también está disponible mi programa personalizado que se llama Reconectarte. Y este programa, les quiero comentar, lo diseño específicamente para mujeres que quieren transformar esas heridas en poder y vivir una vida auténtica, libre de cargas emocionales. Entonces, si eso es lo que estás buscando, conectas conmigo, tómate tu tiempo, escríbeme porque sé perfectamente cómo ayudarte a transformar esas heridas, estas y otras más, si es que las tienes, en algo hermoso y en algo donde puedes llegar a vivir esa plenitud que te mereces, ¿ok? Así que, bueno, para ir cerrando, ¿de qué conversamos hoy? Hoy hablamos sobre las heridas de abandono, vergüenza y humillación, cómo impactan nuestras vidas y sobre todo en la adultez, y también exploramos cómo puedes sanarlas. O cómo comenzar esa sanación, porque siempre vamos a estar trabajando constantemente nosotros para ir mejorando. Entonces, yo digo que es imposible decir que ya sané 100% todo, pero seguimos avanzando. Entonces, aquí te doy unos cuantos tips de cómo podemos ir avanzando en esa sanación, ¿ok? Si hay algo de lo que escuchaste que hoy resonó contigo y sientes que estás lista para comenzar ese viaje de transformación, te invito a contactarme para que hablemos sobre cómo puedo acompañarte. Así que muchas gracias por compartir este espacio conmigo, por tomar tu tiempo y escucharme. Y tu sanación está empezando hoy. Simplemente con las preguntas y los tips que te di, la sanación ya está comenzando hoy, ¿ok? Y te invito a que estés pendiente de mi próximo episodio, porque en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo identificar cuando estás viviendo en el papel de víctima y cómo puedes romper ese patrón. Así que muchas gracias por tu tiempo, que tengas un hermoso día y nos vemos en el próximo episodio.